Saludos a toda la gente que nos acompaña siempre acá en Los Juveniles. Este compañero que está acá, el legendario Adonaldo Arias, y su servidor humilde, Edwin Salcedo. Este tortolito de Cristo que tiene acá, y acá su servidor Adonaldo Arias. Pero vio mi espíritu siempre exaltándolo a usted y yo muriendo, menguando para que usted crezca. Humilde, manténgase humilde. El que presume de algo es porque le falta, así que siga luchando, que le falta mucho todavía por llegar. Somos Los Juveniles acá de Filtro Alternativo en el INTV. Regresamos con la entrevista. Tuvimos la semana pasada al pastor Jonathan Medrano, la entrevista de Deleítate, la compartimos también por individual. Y qué bueno que este espacio de entrevistas ustedes lo están comentando, lo están compartiendo. La verdad es una bendición para nosotros poder transmitir las verdades del Evangelio a través de charlas enriquecedoras, Edwin. Así es, listos para empezar, ya regresamos. Hoy tenemos una invitada. Qué bueno cuando tenemos invitadas también, y queremos agradecer a Ulrike Tolman, o Uli le vamos a decir. ¿Cómo está Uli allá en Ecuador? Qué gusto escucharla y verla acá en Filtro Alternativo. Muchísimas gracias por la invitación. Acá muy bien. Realmente es un privilegio poder conversar con ustedes en este momento. Gracias. Gracias, Uli, a ti por tomar el espacio, invertir tu tiempo también acá para sembrar un poco de la verdad de Dios en el corazón de los jóvenes salvadoreños. Claro, y en el caso de Uli, pues se explica su acento, ¿verdad?, de origen alemán, misionera en Ecuador, y cómo la misión de Dios nos lleva a diferentes culturas, a diferentes países. Es autora del libro Sonríe con Furia. ¿Qué tal ha caminado el libro en este contexto latinoamericano, donde la sonrisa y la furia tienen varias connotaciones, Uli? Eso es cierto. Bueno, el libro se ha distribuido en Perú, en Ecuador, en El Salvador. Hay ejemplares que han estado en Nicaragua, otros países, Colombia, también hasta España, Alemania, Suiza, Estados Unidos. Entonces, sí. Qué bueno. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar sobre el machismo y sus efectos en la sociedad. Vamos a tener una pequeña charla en la que queremos educarnos, Edwin. Claro, y es un tema en el que Uli ha estado trabajando también duramente para generar una nueva cosmovisión, una nueva perspectiva en la población latinoamericana. Así que la primera pregunta que quisiéramos hacer, Uli, es ¿cuál es el origen del machismo o cuáles son los orígenes del machismo desde tu apreciación? Bueno, yo diría prácticamente desde el inicio de la humanidad, ¿no? Y es un fenómeno que podemos observar una y otra vez, porque si nos ponemos a pensar qué es el machismo, es una actitud de prepotencia, es una actitud de ser superior a la mujer y que se basa por lo general en una mayor fuerza física. Y creo que el tema del abuso de poder en cualquier ámbito, en cualquier lugar donde nos movemos, es tan antiguo como la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que las dinámicas dañinas dentro de relaciones han acompañado a la humanidad desde su inicio. Yo te hacía la pregunta, Uli, porque fuera de cámaras hablaba con Adonaldo y le comentaba que yo tuve una discusión con un maestro de la universidad, que él señalaba y él decía, no, es que el origen del machismo es la cosmovisión cristiana, ¿no? Y todavía en clase leyó aquel pasaje de Génesis 3, donde está la creación, y entonces dice que Dios buscó en medio de los animales, ¿no? Y no halló, y duerme al hombre y le saca la costilla. Entonces él atribuía este problema, que es el machismo, que tenemos, bueno, en el mundo entero, pero hablemos de Occidente o al menos de América, y decía, no, es la cosmovisión cristiana la que dio origen a esta valoración equivocada
entre hombre y mujer. ¿Qué piensas de eso, Y Uli? también hay varios grupos de la sociedad que sin un conocimiento profundo de la Biblia, califican a la Biblia como machista incluso, ¿verdad? Ujú. No, yo creo que no es solo el origen. Si hablamos del cristianismo en especial, yo creo que Jesús más bien trabajó, luchó, obró para que la mujer tuviera un lugar diferente al que tenía en la cultura en este momento. Entonces hay muchos elementos en el cristianismo que más bien valoran a la mujer y la ponen en un lugar de igualdad. Si vamos, creo que incluso Génesis 1 son buenos versículos para hablar de relaciones equitativas, ¿no? Porque hombre y mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. El resto ya son después, de alguna manera, interpretaciones, ¿no? Y obviamente, si vamos a la historia del pueblo de Israel, sí nos encontramos con un pueblo donde había paternalismo, donde había androcentrismo, o hoy en día podríamos decir había machismo, ¿no? Y esto de alguna manera se ha seguido a través de los siglos, a través de los milenios, y creo que dependiendo de la cultura, el cristianismo a veces se ha valido tal vez, o ha usado, ha reforzado ciertos rasgos culturales como si fueran bíblicos. Yo diría eso en el caso del machismo, porque tenemos otros países con un trasfondo cristiano donde hay otro desarrollo y otro tipo de relaciones. Y cosas como las he visto acá en América Latina, en diferentes países, en las iglesias. No las he visto en iglesias, por ejemplo, en Alemania. Entonces, yo creo que no es tanto que el cristianismo es la raíz o el fundamento, pero sí hay una interacción entre ciertos versículos bíblicos que se usan, ciertas enseñanzas y la cultura que nos rodea. Al inicio, Uli, nos decías una definición básica pero importante sobre el machismo. Ahora, ¿cómo podemos identificarlo? Si nos ayudas a identificar el machismo en nuestra sociedad latinoamericana, ya que hiciste una diferencia entre el cristianismo, cómo se aplica en iglesias latinoamericanas versus las iglesias alemanas, cristianas, que tú decías. ¿Cómo nos puedes ayudar a identificar ese machismo? Porque a mí me ha pasado que yo mismo a veces he tenido alguna expresión o alguna actitud que en el fondo esconde prepotencia, pero la he disfrazado quizás con otro lenguaje más suave y me he considerado una persona no machista. Pero ¿cómo puede identificar esos machismos? Creo que hay varios elementos. La palabra que mencioné es la prepotencia, una actitud de prepotencia, una actitud de superioridad, una actitud de tener ciertos derechos por ser hombre, derechos que no tiene la mujer, una mirada desde arriba, ¿no? De alguna manera mirando a la mujer muchas veces no como una persona igual, sino de alguna manera como a veces un objeto, a veces alguien, pero útil, alguien que está disponible, alguien que cumple ciertas funciones. Y obviamente a veces está disfrazado, a veces es más crudo cuando hablamos de violencia, etc. Pero yo creo que por la cultura está tan generalizado que muchas veces no nos damos cuenta. Y esto aplica a hombres y mujeres. Porque también, dependiendo de dónde crecemos, las cosas son normales. Y lo que es normal es difícil de identificar. Nos cuesta, ¿no? Porque hemos crecido con eso. Es como haberlo tomado con la leche materna, con el biberón, ¿no? No lo conocemos de otra manera y creo que es bueno confrontarlo o conocer otros ejemplos para cuestionar la manera como nos tratamos,
cómo nos hablamos, cómo nos miramos. Uli, tú mencionaste de que esta naturaleza machista lleva al hombre a considerar que tiene ciertos derechos, ¿no? Por encima de la mujer. Pero ¿podríamos mencionar específicamente algunos de esos derechos que el hombre latinoamericano ha normalizado, que él los tiene o que están por encima de la mujer? Y también si puedes mencionar algunas actitudes de las más normalizadas, naturalizadas en nuestro contexto latinoamericano, y que creo que tú también, como alguien que ha venido de otro sector del mundo, de otra región del planeta, quizá te ha sido más fácil visualizarlo. ¿Nos podrías mencionar un poco de eso? Muy bien, algunos derechos. Por ejemplo, muchas veces, y eso obviamente se nota más en relaciones de pareja, en matrimonios, el hombre considera su proyecto de vida como más importante que el proyecto de vida de la mujer, ¿no? Entonces, es de alguna manera el derecho de desarrollar, invertir su energía, sus recursos, etcétera, en su proyecto de vida. Otro derecho tiene que ver con el uso, por ejemplo, el uso del tiempo. El hombre en América Latina, tiende a pedir rendición de cuentas a la mujer, como ella usa el tiempo, el dinero, etc., pero está menos dispuesto a también rendir cuenta de cómo él usa su tiempo, ¿no? Muchas veces es más fácil para un hombre comprometerse con algo o con alguien antes de coordinar, pero él espera que la esposa, por ejemplo, sí coordine con él antes de comprometerse. Hay otro derecho, y es el derecho de no hacer ciertas cosas en la casa, no hacerse cargo de ciertas tareas, incluso tal vez no hacer el trabajo dentro de las relaciones, el trabajo emocional, el trabajo de supervisar el hogar y las múltiples cosas que hay en el hogar, claro, que pueden ser tal vez o parecer fáciles, pero que alguien tiene que de alguna manera estar al tanto. Entonces, vemos al hombre que él sí considera que tiene una posición o actúa desde una posición privilegiada. O el otro tema, por ejemplo, considerar que la mujer debe estar disponible o que siempre alguien debe estar disponible para solucionar algo, para arreglar algo, para preparar algo, para, no sé. Claro, ahora... De alguna manera ayudar en este proyecto, ¿no? Yo he notado de alguna manera que un hombre puede pensar que su tiempo es más valioso que el tiempo de una mujer, que su llamado es más importante que el llamado de una mujer, que su energía o su cansancio es más importante que el cansancio de la mujer, ¿no? Claro, algo por el estilo. En América Latina, cuando el hombre descansa en casa, es como que Dios está durmiendo, ¿no? Algo así. Nadie puede interrumpir, está bien del partido. Ahora, regresando me llamó la atención porque ya lo consideraste tú, lo mencionaste, que había marcadas unas diferencias entre las iglesias latinoamericanas y las iglesias europeas. Y entonces, ¿por qué crees que entonces se considera, en qué te basas para considerar, y creo que mucha gente, yo he escuchado esta idea, de que la iglesia evangélica tiene expresiones marcadas de machismo? Si nos puedes dar algunos ejemplos en los que podemos reflexionar, porque la idea de tratar este tema es que nosotros como nueva generación entendamos que hay cosas que no tienen el diseño de Dios y que tienen que cambiar, pero si no las identificamos, por eso me parece importante escuchar puntualmente en iglesias latinoamericanas cómo podemos observar ese machismo. Por ejemplo, algo que llama la atención es que acá en las iglesias se tratan temas que yo nunca he escuchado en Alemania. Un tema es la sumisión de la mujer. Amén. A la cabeza, ¿no? Al hombre, al esposo.
Amén. Y obviamente, cuanto más énfasis se hace en eso, nos dice algo de la cultura dentro de la iglesia. Que esa ¿No? sumisión, y que esa sumisión es en una sola dirección, ¿no? La sumisión, lo mismo En que una sola decías, dirección. lo que mencionabas al inicio, es de la mujer hacia el hombre, pero el hombre no está obligado a someterse a la esposa. Y algo que también incluso lo he leído en libros cristianos, que la mujer considera válido anular su propia vida, anular sus propios proyectos como apoyo al esposo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la figura central dentro de la familia cristiana se considera que es el hombre. En muchas enseñanzas eso se transmite. Y con esto viene el concepto de la complementariedad, pero es solo en una dirección. La mujer tiene que complementar al hombre, ¿no? De alguna manera ayudar al hombre a ser exitoso, a cumplir su llamado, etc. Y ella puede hacer lo suyo solo de alguna manera, yo diría con las sobras que le quedan. Las sobras de energía, las sobras de tiempo, las obras de energía vital que le queda después de atender a la familia, después de servir al esposo, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo que he visto, lo que he percibido en las relaciones en Alemania, y es cierto que hay diferencias de iglesia en iglesia, pero en muchas iglesias hay una mayor mutualidad. Y no hay esta lucha que acá se percibe de, bueno, ¿cómo decirlo?, de defender ciertos derechos supuestamente dados por Dios. El derecho de la cabeza, el derecho de tomar decisiones, el derecho de me tienen que obedecer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que las relaciones en Alemania, en las iglesias, son mucho más horizontales, y aquí, en América Latina, se pintan de una forma muy vertical, incluyendo, y no sé, posiblemente ustedes lo han visto, estas imágenes en charlas, lo he visto en conferencias de familia, donde hay imágenes hablando de cobertura, empezando con Dios Padre, Dios Jesucristo, Hijo, el Espíritu Santo, el hombre, la mujer, los hijos, las mascotas, etc. Pero todo de una forma muy vertical. Entonces no se contemplan relaciones de mutualidad, no se contemplan las relaciones horizontales, que para mí yo creo que son mucho más sanas y mucho más fructíferas. Ya que mencionas ese término de fructífero, estaba recordando el pasaje de Génesis 1:27. Tú mencionaste al inicio de cómo realmente la Escritura, cuando la vemos sin prejuicios, podemos descubrir la idea de Dios para estas relaciones saludables que tú describes. Y Génesis 1:27 dice, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y ambos tienen una bendición. Y le dice, los bendijo con estas palabras, sean fructíferos, multiplíquese, llenen la tierra, gobiernenla. Pero este mandato se lo dio a los dos, pero por porque le está hablando a ambos, ¿no? Pero por alguna razón, como tú lo describías muy bien ahora, nosotros hemos considerado que eso era solo para el hombre, ¿no? La mujer estaba ahí, pero solo de apoyo. Realmente el mandato no era para ella. Pero bueno. Ahora, sí, lo que pasa es que en el camino yo creo que... Digo, así lo interpretamos. Ajá. Tiene que ver mucho la interpretación bíblica, Uli. O sea, el hecho de que acá en Latinoamérica somos bastante literales para... O sea, no tenemos un espíritu más investigativo, no tenemos, por ejemplo, principios básicos como la crítica bíblica, no, pero, que se necesitan pero me refiero a los púlpitos, claro. Porque Uli menciona, es que desde las prédicas se habla constantemente un tema, la selección de temas que se reafirma eso, y entonces yo estoy tratando de identificar y digo, bueno, de alguna manera nuestra predicación va en ese sentido, y por ahí también la gente a veces... solo replica lo que aprende. Claro. Uli, ¿podrías mencionarnos algunas de las consecuencias que hemos cosechado de este machismo en América Latina?
Y sí, yo creo que una de las consecuencias más graves es que no estamos reflejando bien a Dios. Si dice en Génesis 1 que fuimos creados, hombre y mujer, a imagen y semejanza de Dios, y de alguna manera se apaga a uno de los dos, a la mitad de la humanidad, hasta cierto punto, ¿no? Y se considera que esta parte más sirve de apoyo para la otra mitad, y no se permite que las mujeres florezcan de la misma manera que los hombres, que usen todo su potencial, que desarrollen todas sus capacidades, incluyendo el liderazgo y otras áreas. Yo creo que damos una imagen distorsionada de Dios mismo, porque algo falta, ¿no? Y esto sí es grave. Y también las relaciones. Yo creo que la presencia de Dios se evidencia en las relaciones. Jesús habló del amor, que sus discípulos serán reconocidos por el amor que se tienen. Habló de unidad. Y entonces hay algunas características, si no las tenemos en nuestras relaciones dentro de las iglesias, no somos reconocidos realmente como discípulos de Jesucristo. No reflejamos el espíritu de Jesús, el corazón de Jesús. Y esto para mí es lo más grave, aparte de yo diría la infelicidad, y es para ambos. Yo creo que si una relación no es plena, una relación no se basa en esta mutualidad, en la confianza, en el cariño, en la ternura, siempre el uno para el otro. Entonces yo creo que ambos pierden. No solamente la mujer pierde, también pierde el hombre. Y en sí creo que también hay mayor pobreza. Cuando Jesús habla del propósito de su venida en Juan 10:10, Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia o vida plena. Y esto obviamente aplica al hombre y a la mujer. Entonces veo en Dios una pasión por la abundancia, una pasión por la vida plena, una pasión para que todos y todas puedan ser todo lo que pueden ser. Y cuando hay dones no usados, cuando hay potencial no desarrollado, cuando hay talentos enterrados, yo creo que también, nuevamente, todos sufren por ello, ¿no? Hay menos recursos humanos disponibles y se sabe desde la economía, etcétera, que hay mayor riqueza, hablando ahorita de lo económico, hay mayor riqueza cuando las empresas tienen más mujeres en el liderazgo, hay mayor riqueza en un país cuando las mujeres tienen la misma educación que los hombres, solo como unos ejemplos. Yo creo que el diseño de Dios es que todos desarrollen todo su potencial, ¿no? Eso es la idea, el sueño, creo. Claro. Eso de multiplicarse, de llenar la tierra. Esto lo estamos hablando en una coyuntura donde también yo veo desde sectores cristianos, desde sectores evangélicos específicamente, una fobia al feminismo también. Y a veces no nos damos cuenta cuando ya caemos en términos como que nos volvemos misógenos también. De que ya es alguna desconfianza hacia la mujer y un descalificativo hacia la mujer, porque confundimos. Y a mí me pasó, a veces pensamos que feminismo es todo aquellos que, o sea, confundimos incluso términos de feminismo con embrismo, y esto creo que confunde un poco a la iglesia y la hace rehusar de cualquier discurso, de cualquier comentario, aunque esté sustentado por la palabra de Dios, como el que Uli ha hecho, del deseo de Dios, porque todos cumplamos nuestro papel en el reino de Dios, o sea, tanto la mujer y el hombre. Pero yo digo esto porque sé que los que están viendo, ya están escribiendo, están mencionando el peligro que pueda haberse del feminismo. ¿Qué piensas de eso, Uli? Me llama la atención que Jesús, como un ejemplo, vamos a tomarlo como modelo, él
su mayor advertencia y su mayor lucha y su mayor confrontación fue con los religiosos. Fue con personas que estaban en una posición de reconocimiento social, etcétera, etcétera. No fue con los pecadores, o los así llamados pecadores, no fue con las mujeres, etcétera. Y creo que lo que Jesús confrontaba muchas veces era un abuso del poder, incluso un abuso del poder religioso. Y el modelo que él mostró no era un modelo de temor de tocar, temor de involucrarse, temor de tener un contacto humano con otro ser, aunque piense diferente, aunque tenga otro trasfondo, sí, aunque tenga otro estilo de vida. Y creo que eso nos falta. Actuamos mucho en base al temor, y el temor para mí también es una herramienta política, ¿no? Se usa el temor hacia ciertos grupos, hacia ciertas ideologías, para obtener algo, para lograr algo, para unir tal vez el pueblo de Dios, ¿no? Hay una estrategia. Si yo tengo un enemigo en común alrededor o en contra de este enemigo, yo puedo unir y definirme a mí o a mi pueblo, a mi grupo. Y yo veo esto muchas veces en estas discusiones, ¿no? De alguna manera somos en contra de esto, somos en contra de aquello, somos en contra de esta ideología, de este grupo, etc. Y nos olvidamos de definirnos por los valores positivos, por esta pasión por la vida, por esta pasión por el desarrollo. Creo que no es nuestra tarea de frenar a otros, de oprimir a otros, de opacar a otros, sino más bien de llamarnos mutuamente a nuestro destino, un destino amplio, de ayudarnos a desarrollar dones y talentos. Y creo que el feminismo, por lo menos como yo lo considero, y las feministas que yo conozco, no son personas malvadas, pero son personas que buscan, que anhelan tener las mismas oportunidades, ¿no? Y al final se busca un mundo más justo, y creo que eso también, la justicia, es una causa de la iglesia, debería ser una causa de la iglesia, ¿no? Entonces yo creo que en lugar de pintar esta imagen de un enemigo, más bien deberíamos enfocarnos en realmente trabajar con Dios en esta causa que nos ha mostrado, en los valores centrales, y por qué no reconocer también la validez muchas veces de una lucha por los derechos de la mujer, porque todavía, estoy convencida, todavía no estamos donde deberíamos estar. Entonces, no tanto frenar, no tanto separarnos, sino por qué no reconocer lo que es válido y más bien vivirlo también, expresarlo. ¿Para qué? Al final, para que el corazón de Dios sea visible en nuestras congregaciones e iglesias. Ok, gracias, Uri. Queremos agradecer el tiempo que has estado con nosotros, y para finalizar, nos encantaría que nos contaras así muy puntualmente de qué forma se puede superar el machismo, de qué forma alguien puede, no sé si usar ese término, pero sanarse del machismo. Me viene a la mente Filipenses 2, ¿no? Donde habla de la actitud que hubo en Cristo. Una actitud de no aferrarse a una posición privilegiada, una actitud no egoísta, una actitud de no considerarse superior. Yo creo que hay un doble movimiento, porque creo que tenemos que encontrarnos, hombres y mujeres. Lo que estamos discutiendo muchas veces es la lucha de la mujer, la lucha histórica y hasta hoy en día. Pero no estamos hablando mucho de la necesidad de que tal vez el hombre renuncie a algo.
¿no? Renuncie a sus privilegios. Y esto creo que es mucho más difícil porque como seres humanos, y hay estudios en la psicología, nos cuesta perder algo. Invertimos más energía en evitar una pérdida que en obtener algo. Nuestra mente es así, funciona así. Entonces no queremos perder privilegios que tenemos. Y por eso yo creo que puede ser más difícil para el colectivo masculino renunciar conscientemente a ciertos privilegios, a ciertas posiciones, a ciertos estereotipos tal vez que les proveen ciertas ventajas y unirse de alguna manera en un movimiento, voy a llamarlo movimiento, para al final tener mejores relaciones, ¿no? Y la mujer también creo que tiene que darse cuenta que Dios le da permiso para usar todos los dones que ella tiene, para usar todos los talentos, para seguir su llamado, y ahí creo que podemos encontrarnos, ¿no? Ya no es una lucha de quién pisa a quién, o quién mantiene abajo a quién, sino yo creo que en el reino de Dios las cosas, o hay una mentalidad de abundancia, hay suficiente espacio para todos, hay suficiente espacio para que todos desarrollen sus dones y talentos, para que todos puedan seguir su llamado, ¿no? Y creo que yo diría que nos falta esta mentalidad de abundancia y lo necesitamos las mujeres y lo necesitamos los hombres para trabajar juntos y en nuestras relaciones reflejar vida y vida en abundancia. Ok, Uli, te agradecemos el tiempo. Sabemos que es poco, media hora es poco para hablar de un tema tan extenso. Esperamos tener otra oportunidad para hablar un poquito de los micromachismos, que ya te he visto en conferencias también explicando un poco de esto. Yo creo que es primera vez que abordamos un tema en esta línea. Esperamos que todos reflexionemos y el llamado que haces a morir a ciertos derechos. Yo creo que el Evangelio de Dios es eso, Edwin. Siempre nos desafía a salir de la comodidad en que estamos para tener empatía con grupos incluso minoritarios o grupos en desventaja en nuestra sociedad. Ese es el llamado cristiano. Así que te agradecemos, te mandamos un abrazo y los mejores deseos. Esperamos que la vez pasada nos comentaste de tu operación. Esperamos que eso esté bien, que Dios te bendiga. Un abrazo desde El Salvador. Muchísimas gracias y un abrazo desde Ecuador para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias, Uli. Gracias también a todos los que se conectan con nosotros. Estamos de acuerdo en eso, ¿no, Donaldo? Que el deseo de Dios es que demos fruto, que nos multipliquemos, que llenemos la tierra y que seamos luz, ¿no? Que gobernemos con la luz de Dios. Así que gracias también a todos los que nos comentan, a los que están de acuerdo y a los que no, porque claro, vi que se pelean mucho con usted. Con usted se pelean, conmigo no. Pero... No, claro, usted no dice, son siempre son la palabra ahí. No. Gracias, de verdad. Les mandamos un abrazo grande a todos los que nos sintonizan. Chao, chao. Bueno.